Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry y este es mi segundo video. Como les mencioné en el video anterior, les entregué los pasos fundamentales para comenzar a programar en Java. Bueno, ahora les mostraré cómo desarrollar o comenzar a desarrollar una programación orientada a objetos, que es lo que se está utilizando hoy en día y Java está muy arraigado con eso, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar creando nuestro proyecto. Ustedes le dan el nombre que ustedes quieran. Y creamos nuestra clase. Bueno, como les indiqué en el video anterior, necesitamos crear nuestra clase main. ¿Ya? Y ahora crearemos nuestra clase que va a ser nuestro objeto. Como es un objeto, eh, como buena práctica, tenemos que utilizar un sustantivo, ¿ya? Y nuestro objeto, esta va a ser nuestra clase objeto, ¿ya? Bueno, hay algunos conceptos que deberán manejar. Yo voy, a medida que les voy indicando qué hacer, voy a ir explicando cada uno de los conceptos, ¿ya? Lo primero que debemos saber cuando creamos nuestro objeto es que este va a tener ciertos atributos o estados que finalmente van a ser los datos, ¿ya? Como buena práctica, lo ideal es que estos sean privados. Por ende vamos a crear estos atributos o datos, o como se los indiqué en el capítulo anterior, o en el video anterior, perdón, son nuestras variables. Una calculadora, por ejemplo, ¿qué datos procesa? Números. En este caso, el número 1, perdón, tenemos que declararlo como entero. Tenemos que definir cómo hacer nuestra variable. Número 1. Y número 2. ¿Ya? Con eso yo más o menos puedo manejar los atributos que va a tener nuestra calculadora. Y además voy a crear una variable para guardar el resultado, porque debe entregar un resultado. Bueno, con esto ya tenemos un paso que se llama del objeto, que son los estados o los atributos o bien los datos que va a almacenar nuestro objeto. ¿Ok? Ahora nuestro objeto debe tener los métodos que va a utilizar. ¿Qué método o qué es lo que va a hacer nuestro objeto? ¿Ok? En este caso necesitamos crear nuestros métodos, que deben ser públicos, ya que se va a acceder desde nuestra clase principal. Va a tener nuestros métodos públicos, en el cual voy a procesar un dato, por ende no voy a enviar ningún resultado, y voy a crear nuestro primer método, que se va a llamar sumar. Bueno, como les indiqué, los, los objetos se crean con sustantivo propio, o sea, son con un sustantivo común, porque es un objeto, podría ser propio si es una persona, y los métodos deben ser verbos, deben ir como verbos. Bueno, acá nuestro método sumar va a recibir
un valor que vamos a determinarlo como un entero, valor 1 y un valor 2, ¿cierto? Bueno, y aquí vamos a hacer todo el proceso. Vamos a decir que el resultado va a ser igual al valor 1 más el valor 2. ¿Ok? Y lo que voy a hacer enseguida, aquí yo estoy almacenando en la variable resultado el atributo que mandé como valor 1 y el atributo que mandé como valor 2. Solamente lo estoy procesando. ¿Ya? Aquí me va a quedar el resultado. En este caso no tiene ningún valor. Pero luego cuando lo instanciemos en nuestra clase principal, ustedes verán cómo es el proceso. Bueno, como les expliqué, vamos a detallar un poco acá lo que dice porque a lo mejor lo hice muy rápido. Creamos nuestro método de forma pública, que quiere decir que sea público, que lo voy a poder acceder desde cualquier otra clase. Como yo necesito accederlo desde la clase principal, tiene que ser público. Void, ¿qué significa void? Que este método no me va a devolver ningún valor. ¿Ya? Lo que yo hago aquí se va a hacer solo aquí. ¿Ok? Solamente va a ser un proceso, un procedimiento. Este es el nombre y los valores, atributos o datos que voy a recibir desde la clase principal. ¿Ya? Y enseguida volvemos a crear una clase pública, pero este método va a retornar el valor, este valor. Y este valor, como lo declaramos acá arriba, es un entero. Por ende, el método va a retornar un valor entero y se va a llamar ver resultado. No va a recibir ningún parámetro desde la clase que va a ser el llamado, en este caso la clase principal, y vamos a decir que retorne resultado. Ya, lo que nos va a retornar es este valor que en este método fue procesado. ¿Ok? ¿Ya? Y en nuestra clase principal vamos a crear un objeto del tipo calculadora. Significa que yo voy a, o acá significa que yo, calculadora, que yo voy a crear un objeto relacionado con la clase calculadora. Y mi objeto se va a llamar calculadora. Puede ser cualquier nombre. De hecho, para que ustedes vean que puede ser cualquier nombre, le voy a poner objeto calculadora. Ya. Con esto creamos nuestro objeto. Instanciamos la clase calculadora como un objeto, que se va a llamar objeto calculadora. Luego, nuestro objeto calculadora va a ser una nueva calculadora. ¿Por qué, dirán ustedes, si acá arriba lo creé? Yo acá lo único que hice fue reservar un espacio de memoria en
la variable objeto calculadora, instanciando a la clase calculadora. Esto quiere decir que yo creo un espacio en mi memoria que va a estar destinado a un objeto de este tipo. Si nos vamos un poco a la relación de los enteros y los strings que hice en la vez anterior, esto es muy similar. Si yo instancio una variable, voy a reservar el espacio con el tipo de variable que indiqué acá, pero va a estar vacía, va a estar nula, no va a tener nada, o sea, va a estar nula, vacía, que no es lo mismo que estuviera con cero valor, sino que es nulo, no va a tener nada. Y acá, a la variable que acabamos de declarar, le mandé todos los atributos que tiene la clase calculadora. ¿Ya? En este caso, creé todo esto. Todo esto lo acabo de crear dentro de esta variable. ¿Ok? Bueno, yo lo hice acá de forma separada para que ustedes no tuvieran alguna confusión, pero para el lenguaje, cada punto y coma separa las instrucciones. Yo perfectamente podría haber programado acá y si se fijan no me dio ningún error. La alerta que me está dando es que creé la variable y no la estoy ocupando, pero no hay ningún error. ¿Ok? E incluso generalmente se utiliza de este modo. Lo vamos a dejar así, que queda más ordenado. Se lo expliqué de la otra manera, por si ustedes lo necesitan hacer en algún otro, con alguna otra función, también es válido. ¿Ok? Bueno, con esto ya creamos nuestro objeto. Bueno, ahora es hora de que utilicemos nuestro objeto. Calculadora. Punto. Y aquí vamos a utilizar nuestro método sumar, que ustedes ven que ya no aparece acá. Ok. Yo lo podría seleccionar, como también lo puedo escribir. Valor 1. Pongamos 10. Como son números enteros, van sin las comillas. ¿Ya? Y con esto nosotros le estamos pasando al método sumar esos dos parámetros. Si se fijan, acá el método sumar recibía dos números enteros. ¿Ya? Y solo hacía eso. Así que ahora lo que necesitamos, vamos a crear una variable del tipo entero que se va a llamar R, de resultado. Y vamos a decir que R es igual a 0, porque tenemos que, con esto creamos la variable y la debemos inicializar. Como le expliqué acá en el ejemplo del objeto calculadora, esto puede estar todo de esta forma. ¿Ya? Y a esa variable vamos a enviar nuestro método resultado. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para poder manipularlo en esta clase. Para eso, ahora para ver cómo nos fue, vamos a desplegarlo en la pantalla. Y vamos a ejecutarlo para ver qué tal. ¿Se fijan? Ahí está nuestro resultado. Por ende,
Si yo cambio los valores, me cambia el resultado. Y esto es un ejemplo básico de lo que es la programación orientada a objetos. Les doy, más que como tarea, como inquietud, que ustedes sigan diseñando los otros métodos. Creo que ya saben un poco de cómo es el tema. Ya, ahora quisiera explicarle otro concepto de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es que yo le doy oculto hacia las otras clases todos los datos que quiero, obviamente que quiero ocultar, pero les entrego los métodos con los cuales yo quiero que mi clase interactúe, ¿ya? Que es un poco lo que hicimos acá en el private. Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando yo hago referencia ahora a mi objeto, solamente me muestra los métodos sumar y ver resultado, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque está encapsulado. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, tuviera el resultado como public, nuestro objeto si ustedes se fijan, debería, acá está el resultado. Acá está el resultado, por lo cual yo lo podría manipular. Y le damos un valor. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, si yo tengo una aplicación, no sé, bancaria, y yo le digo, o yo tengo, no sé, 100.000 pesos, y luego por una persona que me crea una aplicación y cambia directamente el valor, puede ser terrible para mi organización. Por eso es que se realiza este encapsulamiento de la información. ¿Se fijan? Me está dando 20 sin que yo esté utilizando los métodos. Es por este motivo que todos mis atributos o el estado de mi objeto debe estar encapsulado para que nadie pueda manipular. De hecho, aquí me da error porque ya no está visible. Esto para que nadie pueda manipular mis clases, que son mis objetos, y solamente utilice los métodos que yo le doy para esa finalidad. Ya, hay otro, aprovechando quisiera hacer una nueva clase para explicarle el tema de los getter and setter, que son los métodos de acceso que se utilizan para enviar los datos a estos objetos. ¿Ya? En este caso vamos a crear una clase que se llama persona. ¿Ya? Creamos la clase persona. Como dijimos anteriormente, en nuestro objeto necesitamos saber el estado del objeto o los atributos que este va a tener. Para eso vamos a crear, como dijimos anterior, un atributo string que va a ser nuestro nombre y un atributo string para nuestro apellido y un atributo entero para nuestra edad. ¿Ya? Con eso tenemos el encapsulamiento. Ahora necesitamos
crear nuestros métodos de acceso, que son los getter and setter. Ya, vamos. Si ustedes ponen dos slash, pueden comentar de getters and setter. Esto se lo van a hacer a todos los programadores. Public. Bueno, cabe señalar que todos los setters siempre van con void. Luego lo voy a explicar. Y se pone set nombre. Y necesito acá recibir el parámetro desde la clase principal, que en este caso, para que no tengan problemas, le vamos a cambiar la variable y le vamos a poner nom. ¿Ya? No, mejor vamos a dar ya nom. Después le voy a hacer otro tutorial con el this nom, y vamos a decir que el nombre de mi objeto es igual al nom que me están pasando. Ok, y con esto vamos a hacer lo mismo con apellido. Recuerden que todos los sets van con void. Bueno, aprovechando, cabe señalar que los métodos, o sea, los parámetros que yo recibo por en esta variable que se llama, bueno, yo le puedo poner cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser el mismo en el otro lado. Si yo le voy a mandar una variable, de aquí hacia acá, de aquí adentro de estas llaves, va a tener ese nombre. La variable va a tener ese nombre solo dentro de estas llaves. Fuera va a tener el nombre que tenga fuera. Por ejemplo, acá mi variable puede llamarse A, pero yo estoy enviando el valor de A y acá yo lo recibo con la variable B. Va a ser el mismo valor, pero son distintas variables. Eso es lo que me interesa que les quede claro. Ok, ya no tenemos nuestro setter y ahora vamos a crear nuestro getter. Los getter tienen que ser del mismo tipo que la variable que voy a enviar. Get nombre no recibe ningún valor porque tienen que enviar valor. Ok, y vamos a enviar, vamos a devolver nombre. Ok, lo ideal es que tengan el mismo nombre que la variable que estamos devolviendo. Lo ideal, no es obligación, pero son de las buenas prácticas de la programación, así que ustedes deben acomodarse a eso, ya que probablemente su código lo pueda ver alguien más. Lo ideal no es programar para uno mismo, sino que para alguien que te lo solicitó. Ya, y con esto tenemos nuestros métodos de acceso. Ya, aquí vamos a crear nuestra clase persona. Si se fijan, uno está con mayúscula, que esta es la clase,
esto es la clase y esto es mi variable donde la estoy instanciando. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero para temas de orden yo lo hago igual. ¿Ok? Ya, y aquí decimos que persona punto el nombre de la persona va a ser Juan, apellido algo común, y la edad 15. ¿Ok? Con esto solamente estamos enviando los parámetros hacia la clase persona, hacia nuestro objeto persona. ¿Ok? Y ahora, para ver que está bien, vamos a ver el nombre. Vamos a ver que nos muestre el nombre. Bueno, nos mostró el cálculo de acá arriba. Esto lo vamos a comentar para que no nos moleste. Y aquí le vamos a agregar un mensajito. Y como le expliqué en la clase en el video anterior, con el signo más concatenamos los strings. ¿Ven? Ahí está el nombre, Juan. Y estos son nuestros métodos de acceso. Recuerden que los métodos siempre deben ir con paréntesis. ¿Ven? Hola Juan, tu edad es 15. Son los arreglos que pasamos acá. Bien, ojalá les haya gustado. Pronto subiré un nuevo video para su ayuda.